Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver funciones en Excel. Excel ya trae alrededor de unas 500 funciones y además los usuarios pueden ir agregando nuevas funciones a este paquete. Lo que queremos hoy principalmente es eh, aprender a usar el asistente de funciones, que es una herramienta que nos da el Excel para facilitar el uso de las funciones. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre funciones trigonométricas. Entonces, para abrir el asistente de funciones hay varios caminos. El más rápido y que se nos ocurre es, fíjense aquí, dice FX, picando acá con el botón izquierdo se abre este cuadro de diálogo que es el asistente de funciones. Aquí están todas las funciones. Fíjense, acá dice usadas recientemente. Estas funciones son las usadas recientemente por el usuario y Excel las pone en este cuadrito para tenerla más a mano. Pero también, si picamos acá, vamos a tener todas las funciones disponibles y además, para facilitar el acceso, también están clasificadas por tipo. Acá hay financieras, de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadística, en fin, una serie de categorías de funciones. Pero bueno, en general lo más fácil es posicionarse aquí en todas y para ir a una determinada función simplemente escribimos la función y vamos a esa función. ¿eh? Entonces, si vamos a hablar de funciones trigonométricas, cierro un poquito esto, tenemos que hablar de grados, bueno, de ángulos también en radianes, tenemos que hablar del seno, coseno, tangente, y también tenemos que hablar de las funciones inversas, que son el arco seno, el arco coseno y el arco tangente, que son las funciones que, teniendo el valor de la función, nos dan el ángulo. ¿Ok? En cambio, las otras, teniendo el ángulo, nos da el valor de la función. Entonces, vamos a comenzar con grados. Por ejemplo, 30 grados. Un dato que pongo. Entonces, esos 30 grados, si yo los quiero tener en radianes, porque por ahí los necesito en radianes, lo que tengo que hacer es pongo el cursor donde voy a poner el dato, donde voy a buscar el dato, y abrimos el asistente de funciones. El asistente de funciones está acá en todas. Entonces, radianes, perdón, uno tiene que saber cómo se llama la función, o si no buscarla aproximadamente. Yo sé que la función que me convierte grados en radianes se llama radianes. Entonces la escribo, rad, y aparece acá radianes. El asistente me ayuda un poco porque dice acá, convierte grados en radianes. O sea, me da dando una ayuda. Entonces yo acepto esta función y me dice, acá tengo que poner el ángulo. El ángulo lo tengo que poner en grados. Fíjese que lo que yo quiero convertir son estos 30 grados en radianes. Pero en lugar de escribir 30 acá, simplemente pico en esta celda donde está el ángulo y acepto. Entonces acá me aparece un número 0,52, 30 y pico, que es el equivalente en radianes de 30 grados. Una vez que tengo grados, que los puse como datos, los radianes correspondientes a esos grados, vamos a ver el seno de ese ángulo. Entonces, fx nuevamente, y voy a buscar la función seno. Escribo acá seno, seno, y acá aparece seno que dice devuelve el seno de un ángulo determinado. Bueno, aceptamos. Y fíjense acá que en el número va el ángulo, pero en radianes, no en grados. Por eso hicimos la conversión de grados a radianes, porque el dato que va acá es
el ángulo en radianes, e incluso acá me da las formulitas para convertir los grados en radianes. Entonces, el ángulo en radianes está acá en esta celda. Pico esta celda y ahí va a encontrar el ángulo en radianes y me va a dar el seno de ese ángulo. Acuérdense que el seno de 30 grados es 0,5. Ustedes que hace poco que terminaron la secundaria. Vamos a calcular ahora el coseno. Entonces, igual que hoy, fx, me posiciono en cualquier lado del cuadro, pongo coseno, y acá aparece coseno, que dice devuelve el coseno de un ángulo. Acepto esta función va a ir en esta celda. Igual que hoy, el ángulo en radianes. ¿Y dónde está el ángulo en radianes? Está en esta celda. Entonces pico esta celda, aquí tengo el ángulo en radianes, acepto, y me da el coseno correspondiente a este ángulo. Acuérdense que el coseno de 30 era 0,866. Y por último, tenemos la función tangente. Picamos nuevamente asistente de funciones, venimos acá, escribimos tangente, y acá está la tangente, que es tan. La función se llama tan, y dice acá devuelve la tangente de un ángulo. Entonces, aceptamos, y otra vez el ángulo en radianes. ¿Dónde está el ángulo en radianes? En esta celda. Pico esta celda, que sería la C15, perdón. Aceptamos y obtenemos la tangente de este ángulo en radianes, o lo que es lo mismo, de 30 grados. Bien. Y ahora vamos a las funciones inversas. Si yo tengo el seno, el arco seno me va a dar el ángulo. Acá tengo que tener el seno y acá voy a tener el ángulo. Supongamos el arco seno de 0,5. Perdón. Vamos, un signo más ahí. Y si pico acá, o lo puedo escribir directamente, o si no, si pico acá, fíjense, va a ir esta celda, va a ir acá, o sea que va a aparecer el 0,5. Entonces, el arco seno de 0,5 en radianes, porque el dato me lo va a dar en radianes, lo voy a poner acá, vuelvo a fx, lo que tengo que buscar ahora es el arco seno, a seno, acá está, arco seno, devuelve el arco de un número en radianes, me devuelve el arco en radianes, el ángulo me lo va a devolver en radianes. Entonces acepto, el número es el valor del seno, devuelve el arco seno, número es el seno del ángulo, fíjense acá dice, el número es el seno del ángulo, o sea, el seno del ángulo es este, está ahí, y me devuelve el arco seno. Fíjense como tomé este número del seno, el arco seno, el ángulo es 0,52 radianes, fíjense que es este. Y aquí voy a convertir a la inversa, hoy convertí grados en radianes, ahora voy a convertir radianes en grados. ¿Cuál es esa función? Fx, tengo que saber el nombre de la función se llama grados, escribo grados, gr, grados. Convierte radianes en grados, acá me va ayudando. Acepto, y acá el ángulo, obviamente tendrá aquí el ángulo es el ángulo en radianes. Entonces el ángulo en radianes está acá, lo pico, acepto, y tengo el ángulo, obviamente que es 30 grados, que es este ángulo. ¿Por qué? Porque yo el seno que tomé es 0,5. Entonces el ángulo que me va a calcular es 30. Estoy haciendo el camino al revés, ¿no? Lo mismo acá. Fíjense cómo hago, chicos. Pongo el signo más, yo voy a poner el coseno acá, que es este, pico ahí, y me va a ir el dato 0,86. Busco ahora el arco coseno de este número, voy nuevamente al asistente de funciones, acá escribo arco coseno, bueno, está acá, fíjense, arco coseno, empieza con A, arco coseno es este, devuelve el ángulo de un número en radianes, o sea que el dato me lo va a dar en radianes, por eso lo puse en esta celda. El número es el coseno de este arco, o sea, sería este numerito acá,
acepto y fíjense que me devuelve el mismo dato, o sea 0,523, que es este ángulo. Y con esta misma fórmula, ahora en lugar de escribirla de nuevo, en lugar de escribir la función grados, que está acá, fíjense, pico acá con negrito, cuando se pone negrito, arrastro y también me da 30 grados. Y lo mismo puedo hacer con el arco tangente. Más, pongo la tangente del ángulo, que es esta, y con la tangente del ángulo y la función arco tangente voy a obtener el ángulo. Vamos, f de x nuevamente. Acá escribimos arco tangente, que es a tan, devuelve el arco tangente de un número, y el arco me lo va a devolver en radianes. Aceptamos, y el número es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo era esta. Aceptamos y tenemos el ángulo en radianes, que es siempre el mismo, obviamente, y en grados va a ser también lo mismo. Bien, ya hicimos un cuadro completo de los grados, radianes, las funciones directas, las funciones inversas, o sea, las funciones para calcular seno, coseno y tangente, y las funciones inversas para calcular los ángulos correspondientes a los valores del seno, coseno y tangente. Bueno, acá está más o menos completo todo lo que es los datos o los cálculos de trigonometría. En el próximo video vamos a ver, utilizando este mismo cuadrito, cómo resolvemos algunos triángulos y recordamos un poco nuestros días de secundario. Bueno, con esto damos por finalizada este video. Después seguimos con otro, pero calculando triángulos, porque si empiezo a calcular triángulos se me hace muy largo el video. Bueno, nos vemos.